Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo 3 fragancias low cost de tinte primaveral de la casa Nike, que nos ofrece 3 aromas sencillos, bastante económicos y con unos parecidos razonables muy interesantes, además de una buena relación calidad-precio. Las fragancias son la Nike Indigo, la Nike Bud Lane y la Nike Ultra Green. 3 aromas llamativos, fáciles de llevar y de fácil compra. Nos llegan en concentración de eau de toilette en envases de distinto formato a un precio que van desde los 2,50 a los 12 euros, con un packaging sencillo y modesto que funciona muy bien. 3 aromas primaverales de equivalencia a un precio muy económico. Recordarte que ya hay otro vídeo de la casa Nike en el canal, un vídeo muy interesante con 4 joyitas muy destacadas. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la Nike Indigo, un top ventas que nos trae un aroma fresco y versátil, con un toque floral ambarado muy llamativo, de tipo aromático amaderado, que destaca por una salida explosiva, algo fresca, dulce y chispeante, con notas destacadas como el limón, la bergamota y la manzana, que dan paso a un corazón suave, muy aromático, con acordes de lavanda y clavel y quizás algo de azahar, los cuales se funden en un fondo suave, algo dulzón y ligero, de tono amaderado, donde sobresalen las notas del ámbar, el cedro y la vainilla. Un aroma sencillo, algo lineal y de poca evolución, que sale fresco y algo dulce, con cítricos y frutas, que dan paso a un corazón suave, algo dulcito, bastante floral, el cual se mezcla en un fondo amaderado avainillado muy elegante. Al aire nos podrá recordar a Boss Bottle de Hugo Boss, una versión más sencilla y ligera, pero con un parecido notable. Buena inspiración. En cuanto a su rendimiento, aquí encontramos su punto débil. Esta alcanzará las 3 horas y media en piel, con una salida algo explosiva que destaca 30 minutos, para luego quedar más en la piel con una proyección moderada. Tiene un rendimiento algo pobre que queda muy en la piel. Es un aroma masculino, sin edad, muy versátil y llamativo, con un punto elegante que es idónea para uso diario o alguna ocasión casual, en temporadas de primavera y días más frescos de verano. Una todoterreno algo dulce pero fresca. En general es un aroma sencillo y versátil, del estilo de Boss Bottle, con una buena calidad a un precio bajísimo y un rendimiento algo discreto. Si esta durara algo más sería una verdadera bomba. Fragancia muy interesante de la casa Nike. La siguiente es la Nike Bud Lane, que nos trae un aroma versátil y llamativo, algo dulzón y cremosito, de tipo ámbar amaderado, que destaca por una salida algo explosiva, de tipo frutal, con notas destacadas como la piña, el melón y la manzana, que dan paso a un corazón más suave, ligeramente especiado, de matices amaderados, los cuales se mezclan en un fondo suave, cremoso, de toques amaderados, donde sobresalen las notas de la vainilla, el abatonga y el pachuli. Es un aroma dulzón, algo cremosito, que sale algo fresco con acordes frutales muy marcados, que se va endulzando para dar paso a un corazón suave, algo especiado y muy amaderado, el cual se mezcla en un fondo cremoso de tonos ambarados muy llamativos. Es un aroma sencillo, algo lineal y de poca evolución, que al aire no tiene ningún parecido claro, pero sí es cierto que te podrá recordar ligeramente a Eros de Versace. No es un clon de esta, sino más bien una inspiración con matices comunes, un aroma del estilo. En cuanto a su rendimiento, esta vuelve a flojear, con una duración en piel de unas 4 horas, donde destaca algo en su salida, unos 30-40 minutos, para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel con una proyección moderada. Tiene un rendimiento justito que, bueno, va acorde al precio pagado. Es un aroma masculino, sin edad, muy versátil, con un punto llamativo y seductor, orientado algo más a la noche, en temperaturas de entretiempo y primavera. En general es un aroma dulzón, algo cremosito y ligero, que gusta y que es fácil de llevar y que nos presenta una calidad aceptable a un precio muy económico. Un aroma llamativo que merece la pena probar, muy interesante. Y ya para terminar te traigo la Nike Ultra Green, que nos trae un aroma llamativo y seductor,
algo dulce, cremoso y frutal, de tipo ámbar amaderado, que destaca por una salida algo cítrica y dulce, con notas como la manzana, bien acompañada por la bergamota y el pomelo, que dan paso a un corazón más suave, algo dulzón con una nota amielada muy destacada, la cual se funde en un fondo ligero de notas destacadas como la vainilla, la madera de sándalo y el almizcle. Es un aroma algo gourmand con la fruta y la miel, algo dulzona pero ligera que no empalaga en exceso, con unos acordes destacados de manzana, frutas, miel, maderas y vainilla. Por su aroma te podrá recordar al aire a la descatalogada One Million Lucky, y es que esta Nike se siente más pobre y ligera, con un puntito diferente, pero es bastante similar, una buena alternativa low cost. Nos presenta una duración que alcanzará las 3 horas y media, con una salida algo notoria que destaca 30 o 40 minutos, para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel con una protección moderada. Es una fragancia sutil y ligera. La veo más masculina, sin edad, algo más juvenil y nocturna, indicada para entretiempo o primavera. Es un aroma versátil y seductor. En general es una fragancia sexy, llamativa y dulcecita, que es una bomba para citas y fiestas, con un rendimiento discreto pero que gusta, una low cost muy interesante. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.